Perón, la hora de los pueblos. 2. El problema estructural en Argentina. Muchas personas se preguntan, ¿qué pasa en el mundo que el interior de los países se agita violentamente y en el exterior se presenta cada día más amenazador? Es que el mundo de nuestros días se encuentra abocado a la solución de dos grandes problemas, de lo que depende en gran medida lo que será el mundo del futuro. Primero, los cambios estructurales a que nos viene impulsando la evolución acelerada desde hace más de medio siglo frente a la resistencia suicida de una reacción tan contumaz como irreflexiva. Segundo, la decadencia imperialista que ha comenzado ya marcadamente con síntomas tan elocuentes como los que presenciamos cada día. La historia prueba que ni los cambios estructurales en los países ni la caída de los imperialismos se pueden realizar sin pelear. Ello explica, en cierta medida, el estado actual del mundo, caracterizado por una lucha en el interior de los países y en el empeñamiento guerrero que viene amenazando todas las fronteras ligadas de una manera indirecta o indirectamente a los intereses de los imperialismos dominantes. ¿Por qué se lucha en todos los países? La respuesta es simple. La evolución del mundo nos está llevando a cambios en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, etc., que, en sus actuales formas, ya no resisten a esa evolución que, invariablemente, llevan a una mejor satisfacción de las necesidades del hombre, precisamente, uno de los milagros del justicialismo que algunos no han podido o no han querido comprender, reside en haber realizado los cambios estructurales incruentamente a través de una reforma racional. Y el desastre que estos 12 años han puesto en tan terrible evidencia han sido producidos precisamente por una reversión inconsulta del sistema justicialista hacia formas que, ya perimidas por la evolución, han conducido al más rotundo fracaso. Pero lo que hay que comprender, aún por sobre estas circunstancias, es que la lucha incruenta de la reforma justicialista ha sido seguida por una cruenta en la reversión que intentaron, y que he de esperar que el futuro nos ha de ofrecer también una lucha, tal vez más cruenta aún, para reimplantar las nuevas estructuras. La decadencia de los imperialismos se evidencia en todos sus actos. Todo es a base de simulación e hipocresía, desde la democracia del mundo libre hasta la solidaridad del comunismo soviético. Nada se hace sino por procedimientos inconfesables, desde el asesinato de un presidente hasta la ocupación violenta de una pequeña república que no quiere entregar su azúcar. La ocupación militar de nuestros países a fuerza de golpes de Estado que llevan a gobiernos obedientes, el intento de creación de fuerzas internacionales al servicio del imperialismo, la prepotencia como medio de dominación, etc., son otros tantos síntomas de descomposición. La historia de los pueblos, desde fenicios hasta nuestros días, ha sido la lucha contra los imperialismos, pero el destino de esos imperialismos ha sido siempre el mismo: sucumbir. Hoy el imperialismo capitalista, en perfecto acuerdo con el imperialismo soviético, lucha por subsistir en un medio que ha comenzado a comprender la verdad y trata de alinearse en un tercer mundo, decidido a no entrar en el juego a que quieren llevarlo en los actuales imperialismos. Estas tres fuerzas en que se divide el mundo presente pueden muy bien representar el agrupamiento guerrero del futuro. Todo parece confirmar que el futuro inmediato será de lucha. Lo dramático de esta situación está en que, frente a este mundo de simulación y falsedad, avanza otro con valores reales y decidido a tomar el mando en la historia. Es dentro de esta situación general donde debemos apreciar la nuestra, porque la vida de relación en el mundo moderno es de tal intensidad que nada puede producirse ya en compartimentos estancos.
Nosotros fuimos libres y soberanos durante los 10 años de gobierno justicialista, pero coligadas las fuerzas internacionales y los cipayos vernáculos, terminaron por despojar al pueblo de su gobierno legal y constitucional para implantar en su reemplazo gobiernos títeres que sirvieron al imperialismo con la presión violenta de verdaderas fuerzas de ocupación. Ello ha demostrado que la liberación de un país frente a la prepotencia imperialista y la traición cipaya no puede ser insular, de lo que se infiere que la liberación no ha de ser un acto aislado, sino una tarea general y coordinada. Es lo que se está produciendo en la actualidad. En ese concepto, los que luchamos por la liberación tenemos dos posibilidades: una a corto plazo por una acción directa y otra a largo plazo por la acción coordinada en el orden internacional. Hace 20 años el justicialismo había ya fijado estos objetivos y declarado ante el mundo su tercera posición, pero el mundo de entonces era aún incapaz de comprenderlo. Han sido necesarios estos 20 años de atropellos en los que el imperialismo ha desmontado a casi todos los gobiernos legalmente constituidos para reemplazarlos por sirvientes, para que los patriotas de todos nuestros países comenzaran a comprender y actuar. Por eso, hoy se lucha por la liberación tanto al este como al oeste de la famosa cortina, y todos los que se empeñan en la liberación se sienten compañeros de lucha. Poco importa la ideología que los distingue, porque el tiempo y los sucesos van superando todas las ideologías. ¿Acaso los Estados Unidos y la Unión Soviética hicieron cuestión ideológica en 1938, cuando se coligaron para aniquilar a Alemania y a Italia, o cuando se repartieron el dominio y la explotación del mundo al terminar la Segunda Guerra Mundial? Los que ahora se declaran campeones de la lucha anticomunista no pasan de ser unos simuladores indecentes y, a nosotros los peronistas, es difícil que la oligarquía, los gorilas o los políticos nos hagan entrar con el cuento de esa lucha, porque hace 20 años que los venimos viendo aliados con ellos, desde la Unión Democrática de 1945 hasta la Revolución Gorila de 1955. El problema que encara el peronismo es otro muy distinto que el de empeñarse en una pelea con los molinos de viento. Cuando se contempla su patria ocupada, su pueblo miserable y hambriento, sus riquezas entregadas a los más oscuros intereses, sus hermanos sin trabajo y su país sumido en una inercia suicida. Dentro de esta dramática situación del mundo, la de la Argentina presenta un panorama desastroso por el grado de atraso político en que se la pretende hacer vivir. El demoliberalismo burgués, con sus caudillismos y sus partidos políticos, no podrá jamás superar al peronismo. Para nosotros organizar es adoctrinar, porque la doctrina es el único caudillo que resiste a la acción destructora del tiempo, y nosotros trabajamos para el porvenir. Los partidos demoliberales pertenecen ya al siglo XIX y han sido superados por la evolución que con el tiempo ha de hacerlos desaparecer en nuestros países, como ya han desaparecido en casi todo el mundo civilizado. La fuerza del peronismo radica en gran parte en que constituye un gran movimiento nacional y en un partido político. Lo moderno, que obedece a las nuevas formas impuestas por la evolución y las necesidades actuales, es una idea transformada en doctrina y flecha ideológica, que luego el pueblo impregna de una mística con que el hombre suele rodear a todo lo que ama. Ese es el único caudillo que puede vencer al tiempo a lo largo de las generaciones. Por eso el peronismo ha podido resistir a la violencia gorila, como a la insidiosa integración que intentó el gobierno que le sucedió, y está resistiendo con éxito a todos los esfuerzos de disociación de la actual campaña que intenta el gobierno. Nuestros enemigos, que vienen del sistema demoliberal, traen con ellos, de una época política que ha sido superada por el tiempo, los viejos esquemas de una escuela caduca, y por eso se sienten superados por el peronismo, que representa una etapa nueva, la de los grandes movimientos nacionales que estamos viendo surgir
en todas partes donde existe progreso y evolución. Lo que en realidad existe en el panorama político argentino es un atraso evidente con referencia a las formas que vienen caracterizando al mundo moderno. Estamos casi un siglo detrás de la evolución y cuando el demoliberalismo va muriendo, nosotros lo estamos presentando como de palpitante actualidad. El peronismo, exceptuando el comunismo, es lo único evolucionado en las formas actuales de la política argentina y de allí su éxito. Las demás formas políticas del demoliberalismo decimonónico han sido superadas por la evolución y tienen fatalmente que morir como en todas partes. Sus hombres declaman todavía en el lenguaje del siglo XIX y pretenden atarnos a su atraso, imponiéndonos las caducas formas en que ellos, por ignorancia, todavía creen. La influencia del peronismo que ha promovido la politización del país y con ello elevado la cultura política argentina, obligará a nuestros enemigos a concentrar todas sus fuerzas reeditando la Unión Democrática. Con ello, habremos prestado al país un nuevo servicio, haciendo desaparecer la multitud de pequeños remedios de formaciones políticas que han ido o que han sido la rémora que ha azotado por muchos años a la ciudadanía argentina. Así también, no habrá más que peronismo, porque unos seremos peronistas y otros antiperonistas, lo que en cierto sentido es parte de un éxito que alcanzamos. Volvemos, después de 20 años, al punto de partida. Peronismo versus Unión Democrática, pero esta vez con la experiencia y la realidad de los 10 años de felicidad que dimos al pueblo argentino que, luego han sido confirmados con otros 10 años de miseria, arbitrariedad, persecuciones y caos que le han brindado nuestros sucesores. El problema argentino es eminentemente político, porque sin el concurso del pueblo, ningún gobierno puede desenvolverse en la Argentina. El desastre económico y la anarquía social son solo consecuencias. Los que pretenden solucionar este problema con empréstitos o arreglos económicos y sociales, sin ir a las causas fundamentales del mismo, se pasarán la vida gastando en aspirina, en una tarea inoperante e intrascendente, como resulta toda acción que intente solucionar las consecuencias, dejando subsistentes las causas que las ocasionan. De los 4 gobiernos que sucedieron en estos 10 años al justicialismo, 3 han sucumbido ya por causas políticas y uno está fracasando políticamente y se encuentra expuesto a seguir su misma suerte. Ninguno ha caído por causas económicas ni sociales a pesar de que han vivido en pleno caos en tales aspectos. De lo que se infiere que lo que hay que arreglar es lo político, buscando soluciones justas y ecuánimes, porque nada estable se puede fundar en la simulación y en la injusticia. Lo económico tendrá solución a poco que alguien se ocupe con inteligencia y sus intereses espurios que lo presionan. Cuando en 1946 el justicialismo llegó al gobierno, se encontró con un país descapitalizado, endeudado y con servicios financieros en divisas que le llevaban anualmente casi todo el producto del trabajo del pueblo argentino. Era un país subdesarrollado, adjetivo que se aplica comúnmente a los países descapitalizados por la acción expoliadora del imperialismo y a los que se quiere presentar poco menos que por incivilizados. Nuestros países, faltos de capital, no pueden impulsar su desarrollo porque en el negocio de los países pasa lo que en todos los demás negocios. El desarrollo se impulsa a base de inversión. Siendo ello así, nuestra solución estaba en capitalizar al país. Un país se capitaliza de una sola manera, trabajando, porque nadie se hace rico pidiendo prestado o siendo objeto de la explotación ajena. Todo consistía entonces en organizarse para trabajar, crear trabajo y poner al pueblo argentino a realizarlo, porque el capital no es sino trabajo acumulado. Esto no era difícil en un país donde todo estaba por hacerse.
A poco de andar nos percatamos que las organizaciones internacionales imperialistas tenían organizados todos los medios para descapitalizarnos mediante los famosos servicios financieros que ocasionaban anualmente la deuda externa, los servicios públicos, la comercialización agraria, los transportes marítimos y aéreos, los seguros y reaseguros, etc. Y aparte de ello, gravitaban ruinosamente las evasiones visibles e invisibles de capital. De esta manera, de poco valía trabajar si el producto de ese trabajo iba a parar a manos de nuestros explotadores. Era preciso recurrir a dos medidas indispensables para evitar esa descapitalización permanente. 1. Nacionalizar los servicios en manos extranjeras que imponían servicios financieros en divisas. 2. Crear una organización de control financiero que impidiera la evasión de capitales, la compra de los servicios públicos, la repatriación de la deuda externa, la creación del Instituto de la Promoción del Intercambio, IAPI, la nacionalización de los seguros y reaseguros, la creación de una flota mercante y aérea, etcétera, etcétera, permitieron realizar lo primero. Lo segundo ocasionó la reforma bancaria y la promulgación de la Ley Nacional de Cambios. Recién entonces se pudo comenzar a cumplir el más viejo principio fenicio de la capitalización. Peso que entra no debe salir. Fue mediante la organización de la economía interior lo que nos permitió después pasar de economía de miseria, que recibimos en 1946, a una economía de abundancia que dejamos en 1955. Los que sucedieron al gobierno justicialista encontraron estas estructuras que, buenas o malas, impedían la descapitalización del país y del pueblo argentino mediante una organización financiera y una estructura económica. Los que entraron al gobierno en 1955 lo hicieron como un elefante en bazar, suprimieron estas estructuras y no se ocuparon en crear las que debían reemplazarlas y provocaron un tremendo desequilibrio, seguido de una crisis estructural cuyos efectos se han hecho sentir catastróficamente en estos últimos 10 años. Pocos datos estadísticos nos mostrarán en números lo anterior. En 1946, cuando nos hicimos cargo del gobierno, existía una deuda externa de 3.500 millones de la misma moneda, créditos 1.500 millones de la misma moneda, pero bloqueados, con un servicio anual en divisas que se acercaba a los 1.000 millones de dólares para el pago de los beneficios de las empresas extranjeras que explotaban nuestros servicios públicos y otras radicadas en el país, seguros, reaseguros, comercialización agraria, pago de la deuda externa, fletes marítimos, aéreos, etc. Los balances de pago al exterior eran desfavorables. En 1955, cuando caímos, no teníamos deuda externa, disponíamos de una reserva financiera en oro y divisas del orden de los 1.500 millones de dólares. La balanza de pago nos era favorable, que era otro medio de capitalizarnos. Habíamos incorporado al patrimonio nacional los servicios públicos y los seguros y reaseguros, etc. Los servicios financieros de divisas para el pago de los beneficios de las empresas extranjeras radicadas en el país no pasaban del 10% de lo que existían en 1946. En 1968, después de 12 años de gobiernos democráticos, el estado actual es el siguiente. El país ha contraído en esos 12 años una deuda externa del orden de los 4.000 millones de dólares, sin contar los documentos descontados en empresas norteamericanas con el aval de los bancos oficiales y los servicios financieros que se adeudan a las compañías extranjeras radicadas en el país. Se carece de toda reserva financiera real en divisas, los balances de pago vienen siendo invariablemente desfavorables y el Estado argentino se encuentra prácticamente en cesación de pagos al exterior. En el orden de la economía interna, no procedieron mejor. Encontraron una economía de abundancia, dentro de la cual la economía popular era excelente y la economía privada estaba en franco progreso.
El pueblo tenía un alto poder adquisitivo que se traducía en un gran consumo defendido por el control de precios. Liberaron los precios y congelaron los salarios, provocando una inflación desenfrenada a través de la cual consiguieron arruinar a la economía popular, reduciéndose el consumo a límites inconcebibles. Cuando arruinaron a la economía popular, comenzaron a arruinarse también todos los que viven de esa economía, que somos todos. La economía estatal en estos 10 años ha sido ruinosa. De un presupuesto nacional anual de 20.000 millones de pesos ha pasado a uno de 325.000 millones. Han acumulado déficit del orden de los 50.000 millones de pesos anualmente. Solo en el año 1964 el déficit del presupuesto nacional fue de 120 millones de pesos, 6 veces el total del presupuesto peronista. Así la deuda interna, que en 1955 era de 11.000 millones de pesos, totalmente consolidada en títulos del Estado, ha pasado a convertirse en un pasivo inamortizable de tantos miles de millones que hasta resulta difícil de calcular, la mayor parte flotante. Como para obtener liquidez, han debido emitir sin medida. El peso moneda nacional, que valía el 17 de septiembre de 1955 a razón de 16,50 pesos por dólar en el mercado negro, ha pasado en la actualidad a 350 pesos por dólar. Podríamos hablar días enteros sobre este tema, pero para muestra basta un botón. Hay muchos argentinos se preguntan qué hay que hacer. La respuesta es muy simple: corregir de alguna manera tamaños desatinos y volver nuevamente a empezar, imponiendo nuevas estructuras financieras y económicas a fin de evitar que este proceso de descapitalización se siga pronunciando, levantar la economía popular y crear confianza mediante un procedimiento serio y efectivo que vuelva a organizar y defender a la economía argentina. Para detener la anarquía social que han provocado, se necesita también volver a la confianza perdida, porque si en el orden económico la confianza es indispensable, no lo es menos en el orden social. Gobernar en nuestros países es ante todo crear trabajo, porque todo está por hacerse. En este sentido, la paralización del segundo plan quinquenal en 1955 no pudo ser más desastroso. 1,5 millones de desocupados y la falta de más de 1 millón de viviendas son solo dos de sus inmediatas consecuencias. Las fuerzas del trabajo organizadas son conscientes de cuánto hay que hacer, solo que no lo harán hasta tanto la situación institucional y política del país no se regularice, porque entienden que mientras subsista este estado de cosas, no trabajan para ellos ni para el país, sino para los explotadores foráneos y los especuladores vernáculos, y tienen razón. Para que ello se produzca, será antes que nada necesaria una pacificación que no estaría fácil de alcanzar en tanto medie la permanente provocación de algunos sectores interesados. Sin embargo, no creo que el problema argentino sea siquiera difícil de solucionar si se encaran las cosas con la grandeza que la cuestión impone. Pero el tiempo comienza a trabajar en contra, porque ningún problema termina donde comienza. Este no es problema de fuerza como algunos piensan, sino de razón y habilidad. Hay en el país quienes puedan solucionar los problemas que en síntesis brevísima hemos mencionado. Sí, hay. ¿Por qué no los arreglan? Y si no hay, ¿por qué no dejan a los que pueden hacerlo? Funcionan más de 20 comisiones de estudio y organismos técnicos compuestos por sociólogos, economistas, industriales, dirigentes obreros, etc. La idea es teóricamente buena, pero falla por la base. Desde que el problema argentino más fundamental no es ni sociológico, ni económico, ni industrial, ni social, sino político, y a todos esos organismos les está faltando la cabeza. En esta clase de actividades, la verdadera obra de arte no está en la concepción, sino en la ejecución. Para ello, se necesita más que nada experiencia, que es la parte más efectiva de la sabiduría.
Solo la experiencia permite penetrar profundamente los problemas para llegar a la última síntesis, descartando la multitud de pequeños problemas que suelen ser al fracaso lo que las causas son a las consecuencias. Hay que estar en claro en las grandes cosas y dirigirse directa y decididamente a ellas para resolverlas. De otra manera, a menudo, el árbol no nos dejará ver el bosque. Hay que tener en cuenta que el estadista tiene que realizar un gobierno administrativo y un gobierno humano, que deben marchar coordinadamente de acuerdo porque el primero sin el segundo no se puede realizar. El gobierno administrativo es simple y se realiza fácilmente con buenos equipos y una dirección experimentada, pero el gobierno humano es más que nada de conducción. El arte de gobernar, como todas las artes, tiene una teoría y utiliza una técnica, pero ambas cosas solo conforman la parte inerte del arte. La parte vital requiere un artista. Muchos, con una gran técnica y un conocimiento profundo de la teoría, han pintado y han esculpido, pero nadie sino Leonardo ha sido capaz de crear una cena y ninguno sino Miguel Ángel ha logrado una piedad. La tecnocracia sirve en los sectores de su conocimiento según sea la calidad de los tecnócratas que la forman, pero no hacen gobierno porque carecen del humanismo indispensable para gobernar lo fundamental, el hombre. Por eso, en este sentido, las comisiones de técnicos no llegan nunca a nada. Napoleón decía que conducir es un arte sencillo y todo de ejecución. Hay que persuadirse de una vez por todas que para gobernar se necesitan hombres de gobierno con la sensibilidad y la imaginación indispensables para conducir a los pueblos.